Hola y bienvenidos. En este canal hemos enfatizado muchísimas veces, y seguiremos haciéndolo, el hecho de que los cristianos evangélicos hispanos en los Estados Unidos fueron los causantes de votar por Donald Trump para que este señor llegara al poder por segunda vez aquí en los Estados Unidos. Lo cual ha causado no solamente desgracias en apenas 3 meses, sino que vemos el desastre económico no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Pero estos cuates estaban buscando a un salvador. Los cristianos evangélicos, hispanos sobre todo, estaban votando por un salvador. ¿Un salvador de qué?, pregúntome yo. Pero ellos querían un salvador que nos salvara de la maldad, no solamente de los demócratas en los Estados Unidos, sino de la maldad de los demócratas en el mundo entero. ¿Por qué? Porque los demócratas son demonios, son gente que no solamente se come a los perros y a los gatos, sino que también le quita la vida a los niños y se los comen. Entonces es una idea tan absurda que les sembraron en la cabeza a todos estos cuates, a los cristianos evangélicos en los Estados Unidos, que de verdad yo me pregunto, ¿ellos de verdad sabrán lo que es la salvación? Yo no sé si estos cuates de verdad fueron instruidos o malinformados o manipulados por un sistema corrupto cristiano en los Estados Unidos, que ellos, tanto los cristianos, los líderes cristianos evangélicos, como el Partido Republicano, son la misma mafia, se hicieron una. Y estos cuates de verdad engañaron a millones y millones de personas, millones de seguidores, de gente buena que piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Pero yo me pregunto, ¿de verdad sabes lo que significa la salvación? En este episodio de Convénceme vamos a encontrar en realidad, bíblicamente, lo que Jesús hablaba de la verdadera salvación. Bueno, si habláramos de todas las cosas que están pasando en los Estados Unidos, de todo lo malo que se está dando, de toda la desgracia, no solamente económica, sino humana, sería repetir todo lo que ustedes ven a diario en la televisión. Lo que sí estamos viendo es cómo Donald Trump ha desafiado a la Constitución, las leyes. Vivimos actualmente en un país sin ley, completamente un país sin ley. Estos disque agentes del ICE o los agentes federales que no tienen insignias, que no tienen placas, que no tienen identificaciones y que están arrancando a las personas de sus familias y que los están deportando no solamente a El Salvador, sino los están deportando a países tan lejos como Libia y otros países que están abriendo las puertas para que sean expulsados todos estos inmigrantes. En realidad no es otra cosa más que no agentes de migración o no agentes federales, sino son todos aquellos que fueron encerrados en la cárcel porque casi destruían el Capitolio. Toda esa gente, todos esos lunáticos que le lamen las botas a Donald Trump, toda esa gente malvada, armada, despreciable, que lo único que quieren es ver sangre correr, fueron contratados, y yo me imagino que muchos de ellos ni siquiera fueron contratados. Ellos simplemente levantaron la mano y dijeron: yo lo hago sin que me paguen. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es sacar a la mayor cantidad de personas hispanas de los Estados Unidos. Ahora, todo este desastre que se está dando, no solamente con las deportaciones, sino con la economía. En realidad, yo les comentaba la vez pasada, no es que sea un accidente, no es que Donald Trump no sepa lo que está haciendo. Bueno, en realidad es un idiota, no sabe lo que hace, ¿no? Pero la gente que lo está dirigiendo atrás de él, particularmente Stephen Miller, que es el cerebro de todo lo que está pasando, son los que le dicen qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, qué decir, qué no decir. Y por eso es que hay tantas contradicciones en lo que dice. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, pero no es otra cosa más que se le olvida. Ya tiene demencia senil, este señor no se acuerda, ¿no? O sea, es un verdadero títere. No tiene control de sus palabras ni de sus pensamientos. Entonces por eso es que hay tanta contradicción. Pero bueno, finalmente el resultado de todo lo que está pasando, pues no es otra cosa más que lo que se suponía y se esperaba que fuera a pasar.
A mí me da risa porque hay muchos analistas económicos, muchos analistas políticos que dicen, oh, lo que está pasando es desastroso porque tal vez las malas decisiones de Donald Trump. Y la verdad no son malas decisiones. O sea, ¿a quién se le ocurre poner al frente de la economía de un país a un convicto criminal con 34 cargos primeramente, y después a un cuate que ha tenido 6 bancarrotas, que ninguno de sus negocios ha prosperado, en ninguno de sus negocios produjo dinero, y aparte de todo eso ahora hasta recibe un avión de un país árabe, que son los que protegen a Hamas, que son los que financian el terrorismo árabe? Y Donald Trump dice, sería un idiota si no acepto ese avión. O sea, imagínense, o sea, no es que sea corrupto, es que de verdad está loco, está completamente loco, está completamente desquiciado. Y todavía hay muchos analistas, incluso abogados, que dicen, no, es que esto no puede pasar porque la Constitución nos protege, no, es que esto no puede pasar porque la ley va a poder protegernos. Y yo digo, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Que no se dan cuenta que este cuate está rompiendo toda la ley? No hay ningún obstáculo para él. Así le digan, es que la Constitución dice, ¿cuál Constitución? A él no le importa, él lo va a seguir haciendo. Y todo esto que se ha producido ha sido gracias a aquellos cristianos evangélicos que votaron por Donald Trump sin importar lo que pasara, sin importar que a sus propias familias las fueran a deportar. No se dieron cuenta que esto que estaban haciendo les iba a afectar directamente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, en realidad no es otra cosa más que un culto. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Jimmy Jones, que era uno de los cultos más famosos aquí en los Estados Unidos, en donde un líder cristiano enseñaba a sus seguidores que ellos eran el pueblo escogido y que Dios los iba a salvar. Finalmente se murieron, finalmente se suicidaron tomándose un Kool-Aid envenenado. Por eso de ahí la frase de que se tomaron el Kool-Aid. ¿Por qué? Porque curiosamente todos se tomaron el Kool-Aid, menos Jimmy Jones. Ahí lo tuvieron que atrapar en el aeropuerto antes de que se escapara. ¿Por qué? Porque todos sus seguidores se tragaron el cuento. Eso es lo que ha pasado con los cristianos evangélicos en los Estados Unidos. Pero los verdaderos tramposos, los verdaderos líderes de todo esto, nunca les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque se protegen entre unos y otros. Son la misma mafia, son la misma lacra, los republicanos y los cristianos, que se han protegido unos a otros. Ahora, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? Bueno, por una simple razón. El ser humano es muy manipulable, sobre todo cuando se trata de la fe. La religión puede manipular a la gente. ¿Por qué? Porque una persona puede no hacerle caso a su mamá, puede no hacerle caso a su jefe, podría no hacerle caso ni al presidente. Pero a ver, no hazle caso a Dios. Ahí que las cosas cambian. Cuando te dicen, si no haces esto, Dios te va a castigar. Si no haces esto, Dios te va a hacer esto. Si no haces esto, si no nos das, Dios no te va a dar. Si no haces aquello, Dios no te va a bendecir. Entonces ya es una presión más allá de tu voluntad. Entonces cuando usan a Dios de por medio, la gente se siente atrapada, oprimida. Y muchas veces dicen, bueno, no entiendo lo que pasa, pero si Dios me pide que lo haga, yo lo voy a hacer. Que es exactamente lo que pasó con los seguidores de Jimmy Jones. En realidad, muchos de ellos ni siquiera sabían. Ellos estaban buscando su salvación y fue por eso que se tomaron el veneno con el Kool-Aid. Y esto pues es muy curioso porque es parte de la manipulación más asquerosa que la iglesia cristiana evangélica ha usado por generaciones aquí en los Estados Unidos. Es decir, el hecho de que si tú no vienes a la iglesia cristiana evangélica y aceptas a Jesús como tu Salvador, te vas a perder en el infierno, te vas a morir, te vas a perder, vas a sufrir el resto de la eternidad entre la lumbre y todo eso que te enseñan. ¿Pero por qué? Porque predican con terror. Predican que si no vienes a la iglesia no te podrás salvar. Que es una manera de poder generar números. Dense cuenta de esto. Para la iglesia cristiana, la cantidad de miembros en la iglesia, pues obviamente se convierte en números, se convierte en ingreso para la iglesia. Para los republicanos, pues obviamente la cantidad de gente que hay en la iglesia se convierte en votos para ellos. Entonces son la misma mafia y todo está perfectamente calculado para que tú
quieras ir a la iglesia, porque si no te vas a ir al infierno. Y siempre que alguien te dice, acepta a Jesús en tu corazón para que seas salvo y que puedas salvarte tú y tu casa, y vengas a la iglesia, y ven, y si no te congregas te vas a ir al infierno, ven a congregarte. Todo esto es manipulación, es una manipulación asquerosa y extrema. En realidad, si tú te pones a pensar, o si en realidad tú pudieras estudiar la Biblia y lo que de verdad significa la salvación. Mira, en el capítulo 24 del libro de Mateos, en donde Jesús le está hablando, ahí Jesús les hablaba y les decía cosas buenas, que era lo que ellos tenían que hacer y tenían que proceder y cómo tenían que actuar. Jesús en ningún momento, para empezar, en ningún momento vio a esa cantidad de gente y dijo, ay, wow, ahorita vamos a levantar una ofrenda para mi ministerio, del cual no es cierto. Jesús ni siquiera levantó ofrendas, ni siquiera oró por la gente, ni siquiera los tocaba, ni siquiera ponía las manos encima de ellos. Lo que sí hizo fue multiplicar las canastas de pan y de pescado para poder alimentar a toda la gente, porque ahí en ese momento no había puestos de tacos, no había puestos de tortas ni hamburguesas, no había McDonald's alrededor, no había nada. Es más, aunque hubiera restaurantes en el lugar, no alcanzaría para alimentar a la cantidad de personas que había ahí. Fue por eso que Jesús multiplicó el pan y el pescado, para que toda la gente pudiera comer. Entonces, número uno, Jesús nunca pidió nada. Jesús les daba. Y no solamente les daba palabra, no solamente les daba una palabra de aliento, sino les daba alimento, cosa que ninguna iglesia en este momento hace. Entonces, por otro lado, cuando Jesús habló todas estas cosas y el fin del siglo, Jesús hablaba del fin del siglo. Nunca habló del final del mundo, nunca habló del fin del mundo, habló del fin del siglo. Es más, dijo que no pasará esta generación que hasta que todos vean lo que iba a acontecer. Entonces él hablaba de esa generación. Ahora, ¿qué es un siglo? Un siglo son 100 años. 100 años hacen un siglo. Ahora, esto es algo que mucha gente, muchos cristianos no entienden, ni saben, ni van a entender porque no les gusta ni leer ni investigar. Pero dentro de ese siglo son 100 años. La cuestión es la siguiente. En el año 0, Jesús nace. En el año 30, Jesús comienza su ministerio. En el año 33, Jesús muere. En el año 70 de ese mismo siglo, antes del final de ese siglo, que fue cuando Jesús dijo que todas estas cosas iban a pasar al final del siglo, no al final del mundo, entonces vienen los romanos y destruyen el templo de Salomón, que es cuando es la primera diáspora de los judíos. Se separan, se van, huyen. Y hay mucha gente que no sabe esto, pero yo te aseguro que muchos de ustedes no saben lo que es el Cerro de Masada. El Cerro de Masada está en el Negev, en Israel. Subieron al Cerro de Masada para protegerse de toda la destrucción y tardaron meses los romanos para llegar a donde estaban los judíos. Curiosamente, cuando los romanos llegan a la tapa del Cerro de Masada, porque es un cerro que tiene, es como si estuviera cortado por una cuchilla. Cuando llegan al Cerro de Masada, los judíos ya estaban muertos. 1000 judíos se habían suicidado. ¿Por qué? Con la leyenda de que preferimos morir libres que vivir esclavizados. Esa era la leyenda de los judíos de Masada. Entonces, lo que yo me pregunto es, todas estas atrocidades de las que Jesús habló en el capítulo 24 se dieron dentro del primer siglo, dentro de los primeros 100 años de la vida del tiempo actual. Ahora, lo curioso de esto es que los escatólogos, yo les digo, escatólogos, que creen que las profecías bíblicas y que se van a cumplir las profecías, que no es verdad, eso es puro rollo, es puro show. Pónganse a pensar en esto. Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, cuando baja después en la noche, sus discípulos le preguntan. Uno de ellos fue Tomás, el incrédulo Tomás. Gracias a Dios por ese incrédulo que le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Y lo primero que Jesús les dijo fue, cuando un campesino ve que en el cielo se acumulan las nubes y se ponen negras, sabe que va a llover. Dijo, ustedes cuando vean todas las señales de lo que está pasando, se van a poder dar cuenta de lo que va a suceder y tienen que prepararse. Ahora esta es la instrucción que Jesús les da a sus discípulos, que es algo súper increíble. Jesús les dice a sus discípulos, cuando esto suceda, si tú estás en el monte, no bajes. Si tú estás arriba de la casa, en la azotea, no bajes. Si tú saliste a comprar algo, no regreses. Si se te olvida la capa, no olvídalo. Huye, escóndete, sálvate. Entonces, no está hablando de la salvación del alma, está hablando de la salvación del cuerpo.
de la vida, salva tu vida, sálvate, aléjate, cuídate, huye. ¿Por qué? Porque si mataban a los judíos, entonces ahí se podía truncar la idea de expandir el evangelio a las generaciones. Pero por eso Jesús les dijo, cuídense, huyan, protégete, escóndete, sálvate, salva tu vida. No era sálvate del alma, no era, yo voy a venir por ustedes y me los voy a llevar para que no se mueran. No es cierto. Jesús hablaba de la salvación del cuerpo, para que esas generaciones que se salvaran y que pudieran sobrevivir, pudieran continuar con las tradiciones y llevaran la palabra de Dios a las nuevas generaciones. En realidad, lo de la salvación, de que ven, acepta a Jesús en tu corazón, haz una oración para salvación, es puro rollo. Eso es pura doctrina falsa de la iglesia cristiana evangélica para reclutar miembros, para obviamente tener miembros en la iglesia, para tener más dinero y para que los republicanos tengan votos. Eso es el único objetivo de estos cuates. Ahora tú me dices, no, es que la salvación, si no aceptas a Jesús en tu corazón, te vas a ir al infierno. No es cierto, no es cierto. Les doy un ejemplo increíble. Dicen los 4 evangelios hablan de este hecho, pero solamente el evangelio de Lucas habla específicamente de este hecho. Cuando Jesús lo crucificaron en el monte de la calavera, en el Gólgota, ahí estaban 2 ladrones. Y la iglesia habla de un concepto de un ladrón malo y un ladrón bueno. O sea, los 2 ladrones eran malos, por eso eran ladrones. No, yo no creo el concepto de un ladrón bueno. ¿Quién sería un ladrón bueno? ¿Robin Hood? Bueno, igual, a lo mejor robaba para hacer el bien, pero no dejaba de ser un ladrón, era un ratero. Entonces, cuando crucificaron a Jesús, había 2 ladrones, Dimas y Gestas. Gestas era un ladrón malo, por así decirlo. Y cuando estaba en la cruz muriendo, le dijo a Jesús, a ver, pues sí es cierto, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, sálvate y por ahí de paso nos salvas a nosotros mismos. Entonces Dimas, que él que está a un lado de Jesús también, le dice a Gestas, oye, tú ni siquiera en la muerte le temes a quien pudiera ser Dios. O sea, nosotros estamos aquí porque somos malvados, porque somos criminales. Pero miren la manera despectiva de decir de Jesús. Pero dice, pero este no hizo nada, este es bueno, este es un pelado que no hizo nada. Sin embargo, volteó y le dijo a Jesús, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús lo que le dijo fue, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Esa fue toda la conversación que tuvieron. O sea, el ladrón ni siquiera dijo, ay Señor, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todo lo que robé, de todo lo que hice, por favor ven a mi corazón y sálvame y llévame contigo. Nada de eso, nada de eso. Ni Jesús le dijo, a ver, repite conmigo, Señor Jesús, ven a mi corazón. Nada, esas son puras payasadas en realidad. Eso es un proceso para que tú puedas sentirte parte de algo y decir, ay, ahora ya soy de tu familia y entonces ya te pueden manipular fácilmente. Jesús simplemente le dijo, yo te aseguro que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Punto. El ladrón ni siquiera de verdad hizo absolutamente nada más. Entonces ahí vemos que en realidad lo que Jesús estaba diciendo de la salvación era de la salvación del cuerpo. Ahora, yo tengo una idea y un concepto en el que a lo mejor tú puedes entenderlo. Vamos a suponer que ha habido muchas discotecas en Latinoamérica en donde está lleno de gente y por alguna razón hay un cortocircuito y empieza a haber un incendio. ¿Cuántas veces no hemos visto esto? Y la gente se muere dentro de la discoteca porque no logran salir o porque se hacen pelotas o porque las puertas están cerradas y no logran salir. Son tragedias que pueden suceder en la vida real en una forma más abundante, como si fuera un país. Ahí se trata de un local en donde está una discoteca, pero igualmente puede pasar en un país como los Estados Unidos, en donde empieza un incendio. Yo te quiero decir, el incendio ya comenzó. Ahora tienes que de verdad ser salvo. Tienes que salvar tu vida, tienes que salvar tu integridad física, tu integridad moral y tu integridad espiritual, pero sobre todo tu integridad física. Y entonces Jesús les dice, mira lo que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, para que puedas venir al Padre y te puedas salvar. Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, es porque en realidad Él está diciendo, si vienes a través de mí, ¿esto qué significa?
que Jesús es un mapa, es como si fuera un mapa. Si tú tienes que llegar de aquí a Dallas, por ejemplo, y si no sabes cómo llegar, vas a necesitar un mapa. Es como si tú agarras el mapa y dices, ay, ya soy salvo, ya tengo el mapa. No, el mapa lo tienes que leer, el mapa lo tienes que entender y tienes que descifrar cómo llegar de un punto al otro. Si no, no te va a salvar. El mapa por sí solo no te va a salvar. En el concepto de la discoteca, cuando empieza la lumbre y la gente no sabe por dónde salir, todos ellos van a morir o aplastados, o quemados, o ahogados por el humo. Ahora la idea es esta: cuando tú entras a un lugar, y esto es algo que yo tengo por costumbre, que yo creo que mucha gente tiene por costumbre, cuando llegas a un lugar hay 3 cosas súper importantes en las que tienes que saber dónde está. El primero es el baño. La segunda, en dónde está el extintor de fuegos. Y la tercera, en dónde está la salida más rápida del lugar. Son las 3 cosas que tienes que entender. Ahora, imagínate que en este concepto de la discoteca, Jesús te dice: yo soy el camino, yo soy la puerta, y el que no viene a través de mí no se puede salvar. Entonces imagínate, cuando tú llegas a una discoteca, tienes que ver en dónde está la salida, y generalmente va a haber una luz roja que dice exit o salida en español. Entonces tú tienes que identificar en dónde está la salida, pero no tienes que ver solamente la puerta, sino tienes que identificar y saber cómo llegar, cómo vas a llegar hasta esa puerta a donde puedes salir. Entonces, una vez que identificas la puerta, ves el anuncio, y cuando empieza a ver el humo y empieza, tú ya sabes cuál es el camino que tienes que llegar a la puerta, en donde tienes que llegar a la puerta. Y cuando llegas a la puerta, tienes que empujar la puerta o abrirla de alguna manera para poder salir y salvar tu vida. Literalmente eso es lo que dice Jesús. Cuando Él dice yo soy el camino, es como el mapa que tú tienes que ver por dónde tienes que ir. Si el cuate que está en la discoteca y empieza a ver humo y empieza a ver lumbre, él tiene que saber cuál es el camino. Pero no dice, yo ya me sé el camino, yo sé cómo llegar a la puerta. Pero si no va, se quema. Entonces lo que él tiene que hacer es tomar sus patas, ¿verdad?, y correr hacia donde está la puerta. Entonces vamos a suponer que llega a la puerta y toca la puerta y dice, yo ya estoy en la puerta, ya soy salvo. No, tienes que empujar la puerta, y si la puerta no se abre, tienes que abrirla, forzarla, pero para poder abrir y salir y rescatar tu vida o salvar tu vida. Entonces en realidad no es la puerta, no es el camino, sino es el concepto de entender quién es Jesús y qué es lo que Él te enseña y cómo te explica para que tú puedas salir. Cuando Él en el capítulo 24 de Mateo dice, si tú estás en el monte, no regreses, huye, ocúltate. Si tú estás en la azotea, no bajes, escóndete. Es una manera de poder entender. Tienes que salvar tu vida de cualquier manera. Si yo te estoy diciendo, en los Estados Unidos vienen cosas difíciles y graves, peligrosas, en donde este energúmeno anaranjado y sus aliados están declarando que se va a eliminar el habeas corpus de la Constitución. Imagínate lo que esto significa. El habeas corpus significa que en la ley actual, si no hay cuerpo, no hay delito. Eso significa que los mafiosos o los malvados, cuando cometen un crimen, esconden todas las pruebas para que no pueda haber un juicio, porque mientras no haya pruebas, no hay juicio. Entonces lo que estos cuates están diciendo, vamos a eliminar el habeas corpus de la Constitución. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda detenerte y no necesita pruebas, sino inmediatamente te encarcelan y te deportan o te asesinan. De esa manera se elimina la ley por completo. Entonces imagínate, cuando empiece la persecución real y verdadera, no van a necesitar detenerte y enjuiciarte y pasar por un proceso para llevarte a la cárcel o para inventarte cargos. No, simplemente no va a haber juicio. Te detienen y te meten a la cárcel. ¿Por qué? Por la cuestión que se les antoje. Porque tienes el cabello negro, va para adentro. Porque eres moreno, va para adentro. Porque hablé español, va para adentro. O sea, no va a haber ningún proceso judicial de manera que sea un debido proceso para que te puedan culpar. Se acabó eso, se eliminó. Entonces imagínate, va a ser un país sin ley. Estamos viendo las cosas que están pasando. Ahora tú dices, bueno, pero eso no está pasando en todo el país. No.
pero haz de cuenta que te están dando gotitas y gotitas y gotitas para normalizar todo lo que está pasando, para que cuando esto venga en todo el país ya no te caiga de sorpresa, sino que es como el concepto de la rana cuando la meten a una olla con el agua fría. A esa rana le prenden el fuego y el agua se va calentando y la rana no se da cuenta hasta que el agua esté hirviendo y la rana se muere. ¿Por qué? Porque nunca se da cuenta que el agua se está poniendo más caliente. Eso es lo que están haciendo aquí. Van a hacer las cosas de tal manera que tú no te des cuenta cuando llegue el momento en que ¡pum!, te van a eliminar, te van a encerrar. Si te van a encarcelar, te van a poner en cárceles aquí en los Estados Unidos si tienes suerte, y si no, te van a mandar a cualquier otro país en el mundo entero. Ahora es muy curioso porque estos cristianos evangélicos hispanos que estaban pidiendo un salvador, Dios les concedió su salvador. Pero no es Donald Trump, es una cárcel de máxima seguridad llamado el Secot en El Salvador, en el país del Salvador. Ustedes querían un salvador, ahí está su salvador. Espero que nunca lleguen ahí, pero si por alguna razón tú o alguno de tus familiares llega ahí, es porque tú lo estabas pidiendo a gritos. La verdad es que es muy triste, es verdaderamente desastroso lo que está pasando. No quiero ser alarmista, pero sí soy muy realista. Digo, lo que sucedió en Alemania en 1939 al 45, pensaba la gente como que está muy lejos, en realidad eso no nos importa, eso no nos pertenece. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, está en el otro lado del mundo. Pero no te das cuenta que si esto sigue avanzando, no solamente va a empezar en los Estados Unidos, sino se va a expandir al resto del mundo. Ahora, lo más triste es que todo esto fue permitido por los cristianos evangélicos, no solamente en los Estados Unidos, sino que puede suceder en el mundo entero con los cristianos evangélicos que han sido manipulados y que han sido mal enseñados y que han sido de verdad usados para poder poner en el poder a este engendro anaranjado. Ahora, si tú piensas que lo que te estoy diciendo es una exageración, que eso no es verdad, que eso no va a pasar, que lo que estoy diciendo no tiene base, ok, yo te lo digo porque tengo los pelos de la mula en la mano para decírtelo. Pero si tienes otra idea, si tienes manera de comprobarme lo contrario, como siempre, tráeme las evidencias, tráeme las pruebas y convénceme de lo contrario. Nos vemos a la próxima.